Buen día, chicos y chicas. Continuamos ahora con otros temas dentro del ambiente acuático, y esto es simplemente una clasificación de lo que es el mar y sus diferentes regiones. Y bueno, hay muchos nombres, pero vamos por pasos. El sistema bentónico se refiere hacia lo que está en el piso oceánico. Hablamos después un poco más sobre el ventos, pero esto, sistema bentónico, entonces está hacia el piso, mientras que el sistema pelágico se refiere a todo lo que hay en la columna de agua, desde la superficie pues hasta el fondo o hasta cerca del fondo. Eso es el sistema pelágico, ¿verdad? Y el sistema bentónico. Bueno, aquí hay otro nombre que es la zona litoral. La zona litoral es aquella que está entre la marea más alta y la marea más baja. O sea, en la zona litoral la marea es donde va hacia arriba y luego hacia abajo. Abajo de la zona litoral, la zona sublitoral siempre está cubierta por agua. Ujú. Y la zona sublitoral pues llega hasta el borde de la plataforma continental, que en promedio está a los 200 metros. En promedio. Espero que ustedes se acuerden también de la secundaria y se acuerden de la plataforma continental, ¿no? Una zona con poca pendiente, que llega hasta en promedio los 200 metros de profundidad, y luego de esa zona de la plataforma hay un aumento de la pendiente, una caída, un precipicio, digámoslo así, ¿no? Que es el talud continental. Esa Ese talud se va en picada prácticamente hacia el piso oceánico, que puede estar alrededor de los 4000 metros. Entonces, bueno, pues la zona sublitoral pues está relacionada con la plataforma continental, ¿no? Y también, pero en la región pelágica, esto se denomina región nerítica. Región nerítica, pues también va de la parte donde está la marea más baja hacia donde está más o menos la profundidad de 200 metros, ¿no? Esa es la región nerítica. Fuera de la región nerítica está la región oceánica. Puede ser un poco eh, que se preste a duda, porque bueno, el océano es como que toda la parte, ¿no? Pero si se habla estrictamente de la región oceánica, pues se está hablando fuera de la región nerítica todo lo demás. Lo que no está sobre la plataforma continental. La región nerítica está sobre la plataforma continental. Muy bien. Y luego, pues en toda esta parte pelágica, se divide en las zonas de acuerdo a la profundidad. La zona epipelágica hasta los 200 metros, luego la mesopelágica hasta los 1000 metros, y luego batipelágica hasta los 4000. Y bueno, no siempre se están utilizando esas mismas profundidades ni esas mismas zonas, pero en general estas son las más útiles. Y hacia la parte del sistema bentónico, pues la zona batial, ¿no? Y la zona abisal después de los 4000 metros, y todavía la zona adal en aquellas zonas más profundas. Pero bueno, así podemos entonces estar dividiendo lo que es las grandes regiones en el mar. Ahora, dentro de esas regiones hay ciertas comunidades. Ah, qué carambas. Bueno, perdonarán estas líneas. Este, bueno, ya lo arreglé. Dentro de esas regiones, entonces hay varias comunidades. Cuando hablamos entonces de comunidades, pues es un conjunto de organismos, ¿no? Los seres vivos. Entonces hay una comunidad que se denomina el Neuston. El Neuston está en aquella zona
muy ligada hacia la superficie, esa interfase entre el agua y la atmósfera, que ya platicamos que el agua tiene una tensión superficial muy elevada y que ahí puede haber pues organismos. Organismos inclusive que pueden estar sobre el agua. Se habla entonces de un epineuston, no lo escribí ahí, pero bueno, epineuston está más relacionado con la atmósfera, ¿no? Está sobre el agua. Y hay también organismos que viven muy cerca de la superficie del agua, pero dentro del agua. Y eso se denomina hiponeuston. Pero bueno, como quiera que sea, el neuston está muy ligado a la superficie del agua. Un poquito arriba, un poquito abajo. Y bueno, eso es el neuston. El plancton, toda una serie de organismos que está flotando en el agua, que está derivando junto con las corrientes, o sea, hace que las corrientes los van moviendo. ¿Sí? En alguna definición dice que el plancton no presenta mucho movimiento, pero no es verdad. El plancton sí se mueve, solo que es pequeño y ese movimiento no puede contrarrestar las corrientes que lo están transportando. Pero algún crustáceo muy pequeño del plancton, de unos 5 milímetros, puede estar migrando hasta 400 metros en la columna de agua. En las migraciones diarias que ya mencionábamos, que van de arriba para abajo y de abajo para arriba, etcétera. Y bueno, 400 metros para un organismo que mide medio centímetro, eso quiere decir que sí se mueve. Pues sí, nada más que ese animalito, ese movimiento, perdón, pues no contrarresta la velocidad que tienen las corrientes superficiales. También hablemos de esta cuestión, ya que hablamos de velocidades de las corrientes. Las corrientes superficiales son definitivamente más rápidas que las corrientes profundas. Las corrientes profundas, que ya mencionamos su origen, en realidad son bastante lentas, algunos centímetros por segundo, si es que va bien. Y entonces, bueno, pues esa es otra diferencia entre las corrientes superficiales que son producidas por el viento y las corrientes profundas. Pero bueno, el plancton no puede entonces ir en contra de la corriente, dicho de otra manera. Y el plancton pues puede ser fitoplancton o zooplancton. Creo que no necesito explicar eso. Otra comunidad es el necton, que son aquellos organismos que sí tienen un movimiento que contrarresta las corrientes oceánicas, así que ellos se pueden mover hacia donde quieran, sin importar que la corriente lo lleve por un lado, ellos pueden contrarrestar esa corriente y tienen ese, digámoslo así, libre movimiento. Eso es el nécton. Los peces, por supuesto, pues son parte del nécton, entre otros organismos. El bentos. El bentos es, fíjense bien, una comunidad, porque luego se confunde con el sustrato, con el fondo marino. Y algunos hablan del bentos como si estuvieran hablando simplemente del fondo marino. No. Cuando se habla del bentos, se habla de la comunidad, de los organismos que hay en el suelo marino. ¿Sí? Pero el bentos es una comunidad, es un conjunto de organismos. Ahora, este bentos puede ser infauna cuando está dentro del sustrato. Hay algunos gusanos que van haciendo sus galerías dentro del sustrato. Y un tipo especial de infauna es la meiofauna. Organismos muy pequeños que están viviendo entre los granos de arena o los granos de lo que hay en el sustrato. Y entonces, pues imagínense, creo, ya se lo están imaginando, que si los granos de arena son muy pequeños, pues esos organismos también son bastante pequeños. La meiofauna entonces son organismos muy pequeños, medio milímetro, bueno, hay de diferentes tamaños, pero de ese orden pues, y están viviendo entre los espacios que hay
entre grano y grano. Y otro tipo de eventos es la epifauna, que son los organismos que viven sobre el sustrato. Por supuesto, hay algunos organismos que están un poquito en medio de esas dos clasificaciones. Una parte del organismo vive hacia adentro y otra parte hacia afuera. Y bueno, pero en general, infauna y epifauna. La epifauna entonces está sobre el sustrato y está compuesta por organismos, muchos de ellos sésiles, es decir, que no tienen movimiento, y otros organismos que son vágiles, que son aquellos que sí presentan movimiento. Eh, También aquí hay una confusión, porque para los organismos con movimiento me he topado con que muchos les dicen, dentro de los alumnos, no sé de dónde lo saquen, que son organismos de vida libre. No. Ese término vida libre se aplica más bien a que no son parásitos. Los parásitos, por supuesto, están dentro de un organismo a veces o están sobre un organismo, pero están en relación con un organismo, porque lo parasita, pues, ¿no? Y entonces, bueno, lo diferente de no ser parásito es ser de vida libre, no asociado a un parásito. Pero entonces, pues es distinto vida libre que vágil. Y por último, especies demersales son las especies que viven en el bentos o son parte del bentos, más bien, perdón, pero también pueden estarse moviendo en la región más cercana de la columna de agua que hacia el fondo. Es decir, viven en el fondo, pero pueden estarse moviendo hacia arriba en zonas relativamente cercanas al fondo. Esos son demersales. Bueno, así que esos son nombres generales para las comunidades del mar. Ahora, pasemos a otro tema un tanto complicado. Necesariamente lo voy a tener que eh, resumir, y es un gran resumen, créanme. Hay muchísimos factores que están asociados a este proceso, que es el de las mareas. Pero para explicar por qué ocurren las mareas, pues tenemos que decir que esas mareas están dadas por la atracción de la gravedad del Sol y de la Luna. Así que aquí vemos a la Tierra y aquí vemos al Sol y a la Luna. No están, por supuesto, en, en las debidas proporciones, ¿no? Pero simplemente es una representación. Eh, y entonces, pues hay una fuerza gravitatoria. Y eh, esa fuerza gravitatoria pues hace que sea atraída toda la Tierra, la atmósfera, aquí se ve que es atraída por esa fuerza gravitatoria. ¿Sí? El mar también no se puede deformar tanto como la atmósfera por situaciones obvias, pero se deforma más o menos de esta misma manera que la atmósfera, ¿verdad? Inclusive los continentes son atraídos y se deforman, pero por supuesto en proporciones mucho más pequeñas. Pero bueno, las mareas se dan en el mar por esa atracción gravitacional del Sol y de la Luna. Ahora, hay que ver una situación, varias situaciones. El Sol, por supuesto, lo vamos a encontrar en el mismo, nos lo vamos a encontrar en el cenit nosotros, o sea, en su punto más alto, ¿no? Cada 24 horas. Sí, eso no tiene problemas. Pero la Luna eh, la vamos a encontrar en el cenit nosotros cada 24 horas con 48 minutos. Unos dicen que son 50 minutos, en fin. 24 horas con 48 minutos. Eh, y entonces, pues a veces la luna no está como en esta posición de presentarse en línea junto con el sol, sino que va dando, digamos, la vuelta de otra manera, ¿sí? Y a veces se presenta en esta posición, ¿sí? O a veces en esta, o a veces en esta, ¿sí?
o a veces en esta. Por eso es que la luna pues tiene sus diferentes fases, ¿sí? Lunares de el cuarto creciente, el cuarto menguante, la luna nueva, la luna llena, y corresponden a esas posiciones. Pero lo interesante o lo importante para las mareas es esto. Cuando el sol y la luna están en esta posición, ¿sí? Están jalando ambos astros al mismo tiempo. Así que las mareas se dan en conjunto, ¿sí? Y son más altas esas mareas, son más grandes esas mareas, y cuando están en esta posición se llaman mareas vivas. Cuando están en esta posición, pues la fuerza de gravedad del Sol jala por un lado y la fuerza de gravedad de la Luna jala por el otro. Y entonces aquí las mareas pues no se suman. Y estas se llaman mareas muertas, que en general pues son mareas más bajas. Pero hay que considerar otra situación muy importante. Si ustedes se fijan en esta imagen de las mareas, pues hasta donde vamos se puede explicar esta deformación que hay en la atmósfera y claro, en el agua también. ¿Por qué? Pues porque aquí están jalando las fuerzas gravitacionales. Pero en las mareas también hay una deformación exactamente del otro lado y dices, ah, caray. Entonces ahí hay otra fuerza que está actuando en en esa origen de las mareas, ¿sí? Esto, repito, se explica por la cuestión gravitacional, ¿sí? Esto no se explica por la situación gravitacional y es una situación, para el caso de la Luna, relativamente fácil de entender. Y es lo siguiente. Resulta que esta deformación, esta parte de la marea, se forma por una fuerza centrífuga del conjunto Tierra-Luna. Es decir, la Tierra está girando en su eje, ok, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, sino que el conjunto de la Tierra y la Luna, ambos, están girando. Ujú. Tampoco eso tiene que ver con que la Luna esté girando alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso también es otro asunto. El conjunto Tierra-Luna está girando al mismo tiempo que giran ambas cosas. Y entonces, como está girando, ¿sí? Pues hay una fuerza centrífuga que es el punto, digamos, se me olvida el nombre correcto para variar. El punto, eh, bueno, digamos, el centro de ese giro Tierra-Luna, ¿sí? Si estuviera por aquí, entonces, pues está haciendo que hacia el exterior de ese punto, pues esté la fuerza centrífuga al exterior de ese giro. Y entonces se produce este componente de la marea. Y, pues bueno, resulta que este componente gravitacional es igual a este componente de la fuerza centrífuga. Es de la misma magnitud. Pero bueno, eso lo aplicamos para la Luna y así se entiende. Sin embargo, para el Sol, bueno, se explica de la misma manera, pero al menos para mí es más difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque el Sol y la Luna igual están girando ambos en conjunto y también hay un componente de la marea solar, pues debido ese componente no a la fuerza de gravedad, sino a la fuerza centrífuga. Entonces, dado que el Sol entonces está produciendo una marea, digamos, hacia él y otra marea exactamente del otro lado, la marea solar tiene dos mareas altas con un periodo entre ellas de exactamente 12 horas. ¿Por qué? Simplemente porque hay dos partes que se están deformando, ¿sí? Y en un día, pues pasan estas dos partes, ¿sí?
sobre un punto, y entonces pues hay en realidad dos mareas altas debido a la marea solar. Y la marea lunar, como la luna tiene entonces un periodo de 24 horas con 50, perdón, con 48 minutos, pues la marea lunar tiene un periodo, ¿sí?, en realidad de 12 horas con 24 minutos. ¿Por qué? Pues porque igual tiene dos componentes, el gravitacional y el de la fuerza centrífuga, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tienen ese periodo de 12 horas con 24 minutos. Ahora, última cuestión que vemos aquí. Eh, si ustedes se fijan en este dibujito, aquí se deja ver que la marea lunar es más alta que la marea solar. Aunque la luna es muy chica, pues está mucho más cerca y por eso la marea lunar es más fuerte. Y la marea solar, bueno, pues el sol está muy grandote, pero está muy lejos y es relativamente entonces menor. Así entonces, bueno, pues ya empezamos a ver que con todos estos movimientos que hay, eso de las mareas no es exactamente sencillo y hay otros, varios factores que modifican el patrón de las mareas en un sitio en particular, pero bueno, esto es lo esencial para entender por qué se dan las mareas. Ahora, hay unos patrones muy generales de mareas, es decir, no siempre se producen estos mismos, ¿sí? Pero está el patrón semidiurno. Aquí hay que ver lo que es el día del mareal, que es el día lunar, ¿sí? Bueno, no son entonces 24 horas exactas, sino 24 horas con 48 minutos. Y en ese día resulta que hay dos bajamares y dos pleamares. Y entonces, bueno, ese patrón se llama semidiurno. Vean que como quiera que sea, este pleamar es un poco más bajo. Perdón, este bajamar es un poco más bajo y este es relativamente más alto. ¿Por qué? Porque uno es la marea debido a la marea lunar y el otro es debido a la marea solar. Y así también las pleamares, este es un poco más baja y este es un poco más alta, ¿verdad? Por esa misma razón. Hay otro patrón que es la marea mixta, en donde ese asunto de las bajamares son diferentes, pero por una gran proporción, ¿no? También hay dos pleamares y bastante diferentes, esas son mareas mixtas. Y puede haber otro patrón que son las mareas diurnas, donde hay en un periodo, un solo periodo mareal, una sola bajamar y una sola pleamar, ¿sí? Y entonces esa es una marea diurna. Ahora, esto es el diagrama de las mareas de donde pues tradicionalmente íbamos a las salidas de campo, allá a Veracruz. Entonces, en algún día que fuimos a esa salidas de campo, saqué esta gráfica. Eso está en internet. No está en la marea exactamente para ese punto en particular. Está para el puerto de Veracruz, está para Tuxpan. Y pues hay que escoger cuál utilizamos. Pero pues son parecidos, ¿no? Aquí en un día solar, fíjense, se ven dos bajamares. Uno está más bajo que otros, ¿sí? Y se ven dos pleamares, uno más alta que la otra, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, pues en realidad aquí vemos la altura, ¿sí? Pues resulta que esa amplitud de marea, es decir, desde la bajamar a la pleamar, más altas y más bajas, pues, son, pues aproximadamente, que serán como 30 centímetros. O sea, las mareas en México son pequeñas,
un promedio, si mal no recuerdo, de por ahí de 40 a 50 centímetros, en general pues pequeñas, no hay grandes cambios. Sin embargo, esta escala es más amplia, ¿sí? Porque a veces pues esta patrón de mareas está relativamente más alto o más bajo. O sea, puede tener esta misma figura, pero empezar desde acá, ¿sí? Y ese es otro asunto de variación. Pero bueno, eso sería, digamos, la marea que se da ahí en Veracruz en alguna práctica a las que fuimos alguna vez. Y esta marea hace que la zona litoral, ¿sí? eh, tenga esta situación. A ver, me explico. Esta es la zona litoral o también se llama intermareal. Aquí sería, digamos, la playa. Claro, estaba muy empinada ahí el dibujo, pero bueno. Aquí está la playa, la arena. Ujú. Y entonces, fíjense, aquí están las mareas bajas. Pues no todas son igualmente bajas, ¿no? Y aquí está un ejemplo de marea muerta, ¿sí? Y perdón, y un ejemplo de las mareas vivas. Y aquí igual una marea alta en las mareas muertas y otra en las mareas vivas, ¿sí? Por supuesto, las mareas vivas llegan más arriba y más abajo, pues porque son con una mayor amplitud. Eso ya lo explicamos. Inclusive, a través del año, por la cercanía del Sol, por la posición del Sol y X y Y cosas, ¿sí? Del Sol y la Luna, eh, las mareas bajas pueden ser más bajas y las mareas altas pueden ser más altas. Así que, pues también hay términos como la marea más alta, ¿no? A través del año, o la marea más baja, ¿sí? A través del año, ¿sí? Y los organismos, pues tienen que acoplarse a esa situación. Si son organismos que no se encuentran en general descubiertos de agua, ¿sí? Pues entonces deben de estar más abajo de la marea más baja para que nunca se descubran, queden descubiertos. ¿De acuerdo? Pero entonces todo esto es la zona litoral, que está entre las bajamares y las mareas altas o pleamares. Ahora, si nosotros lo viéramos en una eh, fotografía, pues aquí hay una playa con una pendiente muy, muy, muy poca, ¿sí? De tal manera que 30 centímetros de marea significan bastantes metros en que el nivel del mar se mueve, ¿no? Ahí en la playa. Pues porque hay muy poca pendiente del terreno, ¿sí? Por supuesto, si es una playa con mayor pendiente, pues bueno, ahí sí la distancia que tiene que recorrer el agua es menor. Y en esas zonas intermareales, pues ahí en las prácticas tratábamos de trabajar, ¿no? Como estos otros alumnos, no es una fotografía de Veracruz, es otra zona con unas pozas de marea bastante más grandes, ¿no? Ahí se ven las algas y seguramente pues esto es la bajamar, ¿no? Y pues se pueden meter para estar viendo ahí los bichitos que quedan descubiertos o las pozas de marea que quedan aquí pues atrapadas entre las piedras, ¿no? Aquí hay otra vista y bueno, pues también hay diferentes zonas dentro de toda esta parte rocosa, ¿no? Porque hay sitios, canales entre las rocas donde el agua fluye bastante, ¿no? Hay otros sitios donde el agua golpea con las olas de repente, ¿verdad? Cuando va subiendo la marea. Hay otros sitios que están sobre la roca y entonces pues hay diferentes condiciones que los organismos tienen que pues estar escogiendo en donde les gusta más, es decir, están adaptados a ciertas zonas. De tal manera que entre la parte de la zona litoral, la parte más profunda y bueno, todos los diferentes, eh, la topografía pues que hay ahí en esa playa, ¿sí? Pues se van a encontrar diferentes tipos de especies, de diferentes organismos, pues, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de algún estudio con diferentes organismos, otros están
perdón, algunos están hacia la zona litoral, algunos están prácticamente arriba de la zona litoral, que le llaman la zona de salpicaduras, ¿no? Nomás le llegan ahí gotitas de agua de repente. eh, y pues habrá algunas especies que ahí se encuentren y otras que están más abajo, otras en las pequeñas como lagunas que se forman ahí en la zona de la playa, ¿sí? Y así. Hay una gradación de especies entre todas estas situaciones que se pueden presentar en la playa. Hay que pensar que en la zona litoral es una zona de cambio bastante fuerte entre el medio ambiente acuático y el medio ambiente terrestre, ¿no? Es lo que se denomina para las comunidades un ecotono, ¿sí? Una zona de cambio entre una y otra eh, comunidad. Y aquí pues está dado por el cambio de ambiente entre el acuático y entre el terrestre. Y bueno, algunos ejemplos de organismos. eh, no me puedo detener mucho por el tiempo, pero bueno, aquí hay unos, por ejemplo, epibentónicos, un quitón ahí entre las piedras, ¿no? Otros moluscos que también están ahí siendo epibentónicos. Y estas diferentes especies, pues luego están en cierta parte de la zona litoral, a veces más hacia la zona superior o la zona inferior, etcétera. Bueno, estos son organismos de la infauna, muchos gusanos, anélidos, ¿no? Algunos bágiles, o también a estos poliquetos se les llama errantes, a los poliquetos. Y estos son poliquetos sésiles, ¿no? Y aquí están otros haciendo su muestreo en esa playa. Pero bueno, como ejemplos. Bueno, estamos a media hora. Vamos a continuar y rápidamente les explico lo de las olas. Las olas eh, se forman por acción del viento. Ese viento pega sobre una parte de la superficie, a esto se refiere esta palabra, ¿no? Esa fuerza que imprime el viento en esa superficie, claro, depende de la velocidad del viento y de la amplitud de esa superficie, de la constancia de ese viento, y entonces se forman las olas. Las olas en realidad se van formando en conjuntos de olas, en trenes de olas. Hay 4 o 5 olas, no son muy grandes esos trenes de olas, 4 o 5 olas que van teniendo una dinámica conjunta muy interesante, pero no voy a poder explicarla ahorita. Pero pensemos que esto de aquí es uno de esos trenes de olas. El movimiento de las olas es en este sentido como indican las flechas. La ola no se mueve horizontalmente solamente. Bueno, el agua en la ola no se mueve horizontalmente. La cresta de la ola pues sí se mueve horizontalmente, pero porque el agua va dando giros, giros y giros y giros y giros y giros. Y entonces, cuando el agua está en esta posición, pues se eleva, hace la cresta. Y luego cuando el agua va hacia acá abajo, pues hace esta parte baja de la ondulación y así va, ¿no? Pero, si ustedes se fijan aquí en este esquemita, pues hay una cierta longitud de la ola, ¿sí? Que es de la onda, también se puede decir la longitud que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle, ¿sí? Pero bueno, esta longitud de onda es interesante porque la mitad de esa longitud de onda va a ser la profundidad de la ola. Es decir, este giro en realidad no es uno solo, sino son como varios, ¿no? Se van disminuyendo hacia abajo en su tamaño y alcanzan una profundidad que es la mitad de la longitud de la ola. Esto se llama la altura. Ujú. Y entonces, bueno, pues no solamente la ola se acaba aquí, no.
la ola se acaba más abajo. ¿Hasta dónde? Pues hasta la mitad de la longitud de la onda. Y entonces, estas olas, mientras van ahí en el mar, en el océano, pues van sin ningún problema, van recorriendo mucha distancia porque la energía que las formó en esa dinámica de movimiento se conserva muchísimo. Y entonces, pues hay olas que pueden estar llegando ahí a qué sé yo, a Acapulco, a algún lado, y que se formaron miles, pero miles de kilómetros afuera, ¿sí? En el Océano Pacífico, en otra zona muy diferente, está ahí una zona de vientos, una tormenta, algo, ¿sí? Y puede formar entonces olas grandes que lleguen pues ya hasta la costa mexicana, pero ya mucha distancia después. La energía se conserva mucho. Bueno, el punto es que cuando la ola llega hacia la plataforma continental, ¿sí? Y se dice toca fondo, ¿por qué? Pues porque su altura es de la mitad de esta longitud, así que el agua se va moviendo más o menos, pongamos que por aquí, ¿no? Cuando toca fondo, ese movimiento se empieza a modificar y hace esta situación. Se eleva, hace esas elipses y se va elevando también la altura de la cresta. Aquí debería estar más elevado, ¿sí? Y llega un momento en que está tan alta la cresta y esto va tocando fondo. Cuando toca fondo disminuye su velocidad y resulta que esto va a una velocidad más alta y pues obviamente rompe la ola, como todos conocemos. Y ya se forma una corriente, ¿no? Más que otra cosa, de un movimiento aquí circular. Entonces, pues de esa forma es que las olas van ahí provocando alteraciones, movimientos, sobre todo en la parte litoral, ¿sí? Y van prácticamente moldeando la costa de diferentes maneras, tampoco da tiempo de explicarlo. Hay ocasiones en que las olas van haciendo un movimiento de los granos de arena, como esta deriva en la playa, ¿sí? Y hay zonas donde pues pega más la ola y luego hay zonas de bajada de la ola. Eso depende de la topografía que tenga aquí esa playa. Y por cierto, solamente me regreso un poco para explicar que en las olas generalmente van paralelas a la línea de costa, como está aquí el dibujo, ¿sí? Simplemente que, ¿sí? Si una ola llegara, digamos, en esta dirección, como lo estoy manejando aquí el cursor, si una ola fuera en esta dirección, pues resulta que cuando esta parte de la ola toca fondo, se hace más lenta, mientras que esta parte de la ola que no ha tocado fondo va avanzando más rápido y se va haciendo entonces paralela a la costa. Y luego toca fondo, ¿no? Se hace más lenta y luego esta parte de la ola que viniera por acá, pues va rápido porque todavía no toca fondo y se va girando, digámoslo así, para ponerse paralelo a la costa. Cuando hay este tipo de estructuras, pues las olas cambian su posición, ¿no? Y van entonces pues golpeando de manera distinta y van dando estructura pues a la línea de costa. Y por último, esta cuestión es de los tsunamis, que son grandes olas derivadas de un movimiento tectónico. Pueden tener longitudes de 213 kilómetros cuando están en el mar y entonces pues pueden estar alterando hacia el fondo del mar, pues con esta amplitud, imagínense. Su altura es bastante grande y luego, pues cuando tocan fondo, pues se van elevando. Pero ya hasta que de plano tocan más y más fondo, de ser olas muy largas, por decirlo así, con poca altura,
pues resulta que se van haciendo olas más cortas y con una altura más grande, así que el tsunami se nota en realidad hasta que está más cerca ya de la costa, ¿no? Hasta que obviamente rompe y pues obviamente, como lo hemos visto ya en unos tristes casos de los tsunamis, pues se forma una gran corriente, ¿no? Hacia el continente. Pero bueno, les dejo esta idea, la explicación es poca, yo lo sé, pero pues tenemos que irnos rápido con estos temas. Aquí acabamos.